Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy exploraremos 3 relatos asombrosos que revelan secretos profundos y enseñanzas que transformarán tu visión de la palabra de Dios. Descubriremos cómo la fe, la verdad y el llamado divino siguen impactando nuestras vidas y guiándonos al propósito de Dios. No te lo pierdas. Primero, nos adentraremos en Mateo, el recaudador que encontró la verdadera riqueza, donde conoceremos la increíble historia de un hombre que pasó de ser un cobrador de impuestos a un seguidor apasionado de Cristo. Mateo tenía riquezas materiales, pero su corazón estaba vacío. Cuando Jesús lo llamó, dejó todo atrás para seguirlo y descubrió que la verdadera riqueza está en Dios. A través de su historia, veremos cómo responder al llamado de Cristo nos lleva a una vida con propósito y significado eterno. Luego, nos sumergiremos en Lucas, el médico que documentó la eternidad, un viaje fascinante por la vida de un hombre que, aunque no fue testigo directo de los eventos de Jesús, dedicó su vida a investigar y escribir un relato detallado y preciso de su ministerio. A través de su evangelio, Lucas nos deja un testimonio poderoso de fe y verdad, mostrándonos la importancia de conocer la palabra y compartirla con el mundo. Finalmente, analizaremos el secreto de Juan que todo creyente debe saber, el amor por la verdad de Cristo, donde exploraremos la vida de Juan el Bautista, el profeta enviado por Dios para preparar el camino del Mesías. Su mensaje de arrepentimiento y su entrega total a la verdad fueron clave en la historia de la redención. Juan no buscó su propia gloria, sino que dedicó su vida a señalar a Jesús como el Salvador del mundo. Su historia nos desafía a vivir con valentía y a proclamar la verdad sin temor. Acompáñanos en este recorrido lleno de sabiduría y revelación, mientras descubrimos cómo cada historia de la Biblia tiene el poder de transformar nuestra vida y acercarnos más al propósito divino. Prepárate para sumergirte en estos relatos llenos de poder y verdad eterna que siguen resonando con fuerza hasta hoy. Érase una vez, en la bulliciosa región de Capernaum, vivía un hombre llamado Mateo, también conocido como Leví. Mateo trabajaba como recaudador de impuestos, una profesión que lo colocaba en el centro del rechazo social. Los judíos despreciaban a los publicanos porque trabajaban para el opresivo Imperio Romano y a menudo se beneficiaban de manera injusta, cobrando más de lo debido para enriquecerse. Cada día, Mateo se sentaba en su mesa de impuestos, recogiendo el dinero de sus compatriotas, acumulando riquezas pero a un alto costo, el desprecio y la soledad. Sus manos, llenas de monedas, reflejaban una vida materialmente acomodada, pero espiritualmente vacía. A pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar, Mateo vivía aislado, sin el respeto ni el amor de su propia comunidad. La rutina de Mateo parecía inquebrantable, un ciclo diario de avaricia y soledad. Sin embargo, en medio de su aparente prosperidad, su corazón probablemente anhelaba algo más, algo que el dinero no podía darle. La vida de Mateo estaba por cambiar radicalmente cuando se encontró cara a cara con aquel que veía más allá de su reputación y su oficio. Hasta que un día, mientras Mateo estaba sentado en su mesa de recaudación de impuestos, ocupado con sus registros y monedas, Jesús pasó junto a él. En un momento que cambiaría su vida para siempre, Jesús lo miró y dijo: «Sígueme». Aquellas palabras, simples pero llenas de autoridad y amor, rompieron la rutina de Mateo. Sin dudarlo, Mateo dejó todo atrás, su mesa, su oficio y sus riquezas. Se levantó y siguió a Jesús, abandonando la vida que había conocido para embarcarse en un camino completamente nuevo. Este llamado inesperado fue un punto de no retorno. Jesús, a diferencia de los demás, no vio a Mateo como un hombre despreciado o como un pecador indigno, sino como alguien con un propósito divino. Mateo no solo fue visto por Jesús, sino también escogido. En un instante, su vida pasó de estar marcada por la avaricia y el rechazo, a ser transformada por la invitación del Mesías. Este encuentro fue el inicio de la redención de Mateo, un momento en el que la voz de Jesús abrió las puertas a una vida llena de significado y propósito eterno. Y por eso, Mateo, lleno de gratitud y gozo por su nuevo llamado, organizó un gran banquete en su casa. A esta celebración invitó a Jesús y a muchos otros recaudadores de impuestos y pecadores, personas marginadas como él. Fue un acto significativo.
Mateo no solo seguía a Jesús, sino que quería que otros conocieran al Maestro que había transformado su vida. Sin embargo, los fariseos, al ver a Jesús compartiendo la mesa con gente de mala reputación, lo criticaron duramente. Le preguntaron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Pero Jesús respondió con palabras que resonarían a lo largo del tiempo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este evento destacó una verdad fundamental: el amor de Jesús no está condicionado por el pasado o la reputación de una persona. Mateo, antes rechazado y considerado indigno, se convirtió en un ejemplo vivo del propósito de Cristo: buscar y salvar a los perdidos. Aquel banquete no fue solo una comida, fue un símbolo del nuevo comienzo de Mateo y del alcance ilimitado de la gracia de Dios. A través de su historia, quedó claro que nadie está fuera del alcance del llamado transformador de Jesús, y que su misión es restaurar a todos los que estén dispuestos a seguirle. Hasta que finalmente, Mateo fue llamado a formar parte del círculo más cercano de Jesús. Entre multitudes de seguidores y discípulos, Mateo fue escogido como uno de los 12 apóstoles, aquellos que caminarían junto al Hijo de Dios y serían testigos de su ministerio, milagros y enseñanzas. De ser un hombre despreciado por su comunidad, Mateo pasó a convertirse en uno de los pilares del ministerio de Jesús. Su nueva identidad no dependía de su pasado como recaudador de impuestos, sino de su decisión de dejarlo todo para seguir al Maestro. Mateo fue testigo directo de milagros asombrosos. Vio a ciegos recobrar la vista, paralíticos levantarse y leprosos ser limpiados. Escuchó las palabras más profundas de Jesús, como el Sermón del Monte, y entendió que el reino de Dios no se trataba de riqueza material, sino de amor, justicia y salvación para todos. Este momento decisivo en la vida de Mateo reflejó la profundidad de su transformación. Ahora, él no solo era un discípulo, sino un mensajero del reino, un hombre que llevaba en su corazón la misión de Jesús. Mateo había pasado de estar atrapado en una vida de avaricia y aislamiento a caminar en propósito, gracia y verdad. Y desde ese día, la vida de Mateo nunca volvió a ser la misma. Tras haber sido llamado por Jesús, transformado y equipado como apóstol, Mateo dedicó el resto de sus días a proclamar las enseñanzas del Maestro y a compartir el mensaje del reino de Dios. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, Mateo se unió al grupo de creyentes que, llenos del Espíritu Santo, llevaron el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo así la gran comisión. Según la tradición cristiana, Mateo no solo fue un predicador fervoroso, sino que también se convirtió en el autor del Evangelio de Mateo, una obra crucial que presenta a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Este Evangelio, cuidadosamente escrito, estaba dirigido en especial a los judíos, conectando sus expectativas del Mesías con la realidad de Cristo. Mateo, con su atención a los detalles y su comprensión profunda de las Escrituras, relató la vida, los milagros y las enseñanzas de Jesús, como el Sermón del Monte y la promesa del reino venidero. La transformación de Mateo es aún más asombrosa cuando consideramos sus comienzos. Aquel hombre que una vez estaba atado a la avaricia, sentado en una mesa de impuestos y despreciado por su pueblo, fue redimido por la gracia de Jesús y elevado a un propósito eterno. Sus escritos han atravesado generaciones, llevando esperanza, restauración y la verdad del Evangelio a millones de personas en todo el mundo. La vida de Mateo nos enseña que nadie está fuera del alcance de la redención de Dios. Lo que comenzó como un simple llamado a «sígueme», culminó en un legado espiritual que continúa impactando la humanidad hasta el día de hoy. La mesa de impuestos, símbolo de su antigua vida, fue reemplazada por una misión divina: proclamar al Rey de Reyes y dar testimonio del amor transformador de Cristo. La historia de Mateo nos muestra cómo un encuentro con Jesús puede transformar completamente una vida. A pesar de su condición como recaudador de impuestos, despreciado y marginado, Mateo fue visto, llamado y restaurado por Cristo. Su disposición a levantarse y dejarlo todo nos enseña el valor de responder al llamado de Dios sin reservas. Además, su trayectoria nos recuerda que Dios no nos define por nuestro pasado, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros.
Mateo pasó de una vida centrada en lo material a ser un apóstol clave y un testigo fiel del mensaje de salvación. Su obra, plasmada en el Evangelio que lleva su nombre, sigue guiando a millones en la verdad y el amor de Jesús. Esta historia es un recordatorio de que, en las manos de Dios, cualquiera puede convertirse en un instrumento poderoso para su propósito. Lo importante es estar dispuestos a seguirle y permitir que Él transforme nuestra vida para impactar a otros. Érase una vez un hombre llamado Lucas, un médico gentil que vivía en el primer siglo. Su profesión lo distinguía como una persona educada, dedicada al cuidado de los demás y al conocimiento preciso. Sin embargo, Lucas no solo era un médico, también era un hombre de fe y un seguidor apasionado de Jesucristo. A pesar de no haber sido testigo ocular de los eventos de la vida de Jesús, su corazón fue tocado profundamente por el mensaje del Evangelio. Lucas, en su deseo de servir a Dios, combinó su formación como médico con su meticulosa capacidad para investigar. Se propuso escribir un relato completo y ordenado sobre la vida de Jesús y los primeros años de la Iglesia. Este esfuerzo no solo era un acto de fe, sino también de amor por los creyentes, especialmente por un hombre llamado Teófilo, a quien dedicó sus escritos para fortalecer su fe. Con precisión y dedicación, Lucas investigó y documentó las historias de testigos oculares, asegurándose de que su narración reflejara la verdad de los acontecimientos que transformaron el mundo. Su propósito era claro: ofrecer un relato confiable que inspirara confianza en el Evangelio y esperanza en Cristo. Hasta que un día, Lucas se unió personalmente a las misiones de Pablo y sus compañeros. Esto se deduce del cambio en la narrativa del libro de los Hechos, donde Lucas pasa de escribir en tercera persona a usar nosotros, indicando su presencia directa en los eventos. Durante un viaje misionero, en el momento en que Pablo recibió la visión del hombre macedonio, llamándolos a predicar en Macedonia, Lucas comenzó a acompañar activamente al equipo. Este fue un punto de inflexión en la vida de Lucas, quien dejó de ser solo un médico y cronista para convertirse en un participante directo en la expansión del Evangelio. No solo registró lo que sucedía, sino que también experimentó de primera mano las dificultades, milagros y desafíos del ministerio misionero. Su compromiso con la misión lo llevó a involucrarse profundamente en el avance del cristianismo, demostrando su disposición a servir a Dios más allá de las fronteras de su profesión. Y por eso, Lucas se convirtió en un compañero fiel y cercano de Pablo durante sus misiones y tiempos de prueba. A lo largo de los viajes misioneros, Lucas no solo documentó los eventos con precisión, sino que también cuidó de las necesidades físicas y emocionales de Pablo y los demás. Su conocimiento como médico fue una gran bendición para el equipo misionero, especialmente en las situaciones de peligro y dificultad que enfrentaban constantemente. Cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, enfrentando el final de su vida, mencionó en su carta a Timoteo: «Solo Lucas está conmigo». Estas palabras revelan la lealtad inquebrantable de Lucas, quien permaneció al lado de Pablo cuando otros lo habían abandonado. A través de su presencia constante y su apoyo, Lucas demostró que servir a Dios no siempre implica estar en el centro de la acción, sino ser una fuente de fortaleza y cuidado para quienes están en la primera línea del ministerio. Su fidelidad durante los momentos más oscuros dejó un testimonio duradero de compromiso y amor por el Evangelio, hasta que finalmente el trabajo de Lucas como cronista alcanzó su punto culminante en un legado que transformaría la historia del cristianismo. En el Evangelio que lleva su nombre, Lucas relató con precisión y detalle los eventos más importantes de la vida de Jesús, culminando con su resurrección y ascensión. Pero su obra no terminó ahí. Continuó con el libro de los Hechos, donde describió cómo los apóstoles, impulsados por el Espíritu Santo, llevaron el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Uno de los momentos más significativos que documentó Lucas fue la ascensión de Jesús y su promesa de enviar al Espíritu Santo para empoderar a los discípulos. También narró el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, marcando el nacimiento de la Iglesia. A partir de ese momento, el Evangelio comenzó a extenderse desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido, cumpliendo las palabras de Jesús. Lucas unió la obra redentora de Cristo con la misión de los primeros seguidores, creando un relato que no solo fortaleció a los creyentes de su época, sino que continúa edificando la fe de millones. Su obra reflejó la fidelidad de Dios al cumplir su plan de salvación,
inspirando a generaciones a confiar en el poder transformador del Evangelio. Y desde ese día, los escritos de Lucas se convirtieron en un pilar para la fe cristiana. Aunque el libro de los Hechos termina describiendo a Pablo predicando el Evangelio en Roma con libertad, la obra de Lucas trasciende este cierre narrativo. Su meticulosa documentación y su dedicación a proclamar la verdad de Cristo han fortalecido a innumerables creyentes a lo largo de los siglos. Lucas no solo capturó los eventos históricos de la Iglesia primitiva, sino que también ofreció un mensaje de esperanza que sigue vigente. La expansión del Evangelio es una obra imparable de Dios, guiada por el Espíritu Santo y sostenida por la fidelidad de aquellos que responden a su llamado. Aunque las Escrituras no detallan el final personal de Lucas, su legado quedó sellado en el impacto eterno de sus escritos. Desde su relato del nacimiento de Jesús hasta la predicación de Pablo en Roma, Lucas mostró cómo el mensaje del Evangelio rompe barreras culturales, raciales y sociales, llevando la salvación a todo aquel que cree. Su vida y obra reflejan la fe de un hombre que usó su conocimiento, habilidades y amor por la verdad para glorificar a Dios y edificar su iglesia. La vida de Lucas nos enseña que, en las manos de Dios, cualquier habilidad o profesión puede convertirse en un medio para cumplir su propósito eterno. Como médico, investigador y escritor, Lucas utilizó sus talentos con excelencia, no para buscar su propio reconocimiento, sino para glorificar a Dios. Su dedicación a recopilar, investigar y presentar con precisión los eventos de la vida de Jesús y el nacimiento de la Iglesia lo convirtió en un instrumento clave para fortalecer la fe de los creyentes y transmitir el mensaje del Evangelio a las futuras generaciones. Lucas también es un ejemplo de fidelidad y lealtad. Cuando otros se apartaron, él permaneció junto a Pablo, acompañándolo en sus viajes, apoyándolo durante su encarcelamiento y documentando los acontecimientos del ministerio apostólico. Esta disposición a servir en segundo plano nos recuerda que no todos están llamados a ocupar un lugar visible, pero cada contribución al reino de Dios tiene un impacto profundo. Además, su vida destaca la importancia de ser testigos activos del Evangelio. Aunque Lucas no fue un apóstol ni un testigo ocular de los eventos que narró, su fe, curiosidad y compromiso lo llevaron a investigar cuidadosamente, entrevistando a testigos y corroborando cada detalle. Esta labor no solo fortaleció la fe de su contemporáneo Teófilo, sino que también proporcionó un relato fundamental para la Iglesia universal. El legado de Lucas nos anima a ver nuestras propias vidas como parte de un propósito eterno. Su historia nos muestra que lo que hacemos en obediencia y dedicación a Dios puede trascender nuestro tiempo, impactando a generaciones futuras. Nos recuerda que, al igual que Lucas, podemos contribuir al avance del Evangelio desde cualquier lugar donde Dios nos haya colocado, confiando en que nuestras acciones, aunque parezcan pequeñas, tienen un valor eterno en el plan redentor de Dios. Los cielos parecían haber guardado un secreto durante años, hasta que de repente, todo cambió. En las colinas de Judea, el silencio de una familia fue roto por un milagro tan profundo que pocos podían comprenderlo en su totalidad. Zacarías, un sacerdote fiel, llevaba una vida de servicio en el templo. A pesar de sus muchos años de devoción, en su corazón había un dolor persistente. No tenía hijos. Él y su esposa Elisabet, ambos avanzados en edad, eran justos ante Dios, pero en una sociedad donde la descendencia era vista como una bendición directa de lo alto, su hogar permanecía vacío. Las miradas de compasión, las palabras murmuradas a sus espaldas, todo aquello pesaba sobre ellos, como una nube perpetua de incertidumbre y vergüenza. Un día, Zacarías fue elegido para entrar en el santuario del Señor y ofrecer incienso, un honor reservado solo para unos pocos. El ambiente estaba lleno de reverencia, y el aroma del incienso subía al cielo como una oración continua. Pero en medio de ese acto sagrado, algo inaudito ocurrió. Un ángel se apareció ante él, su presencia brillante llenando el lugar, con una luz que no provenía del sol. Las rodillas de Zacarías temblaron, y su corazón casi se detuvo ante la visión celestial. El ángel, con una voz que parecía contener el peso del universo, le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas. Su esposa Elisabet, que todos consideraban estéril, tendría un hijo, pero no sería cualquier niño. Sería grande a los ojos de Dios, un profeta destinado a cambiar el curso de la historia. Su misión sería preparar el camino para el Señor. Zacarías,
Aturdido por la inmensidad de lo que escuchaba, dudó. ¿Cómo podría ser eso si tanto él como su esposa eran de edad avanzada? En respuesta, el ángel, con gravedad en su voz, le dijo que, debido a su incredulidad, quedaría mudo hasta que se cumpliera la promesa. Y así fue. Zacarías salió del templo sin poder hablar, con su alma abrumada por el peso del misterio que acababa de vivir. Cuando Elizabeth concibió, la alegría y la sorpresa envolvieron sus días. Durante meses, el pueblo miraba con asombro a la anciana que, contra todo pronóstico, llevaba un hijo en su vientre. Y cuando el niño nació, la alegría fue inconmensurable. Todos esperaban que se llamara Zacarías, en honor a su padre, pero en un gesto de obediencia divina, su padre escribió en una tabla: «Su nombre es Juan». En ese momento, Zacarías recuperó el habla, y las primeras palabras que salieron de su boca fueron una alabanza a Dios. El asombro llenó a todos los presentes, y las preguntas comenzaron a correr de boca en boca. ¿Quién sería este niño? ¿Qué destino le esperaba? El joven Juan creció en medio de rumores, pero lejos del bullicio del mundo. Sus días no transcurrieron en los caminos pavimentados de Jerusalén, ni en los mercados ruidosos de las ciudades. En cambio, fue llevado al desierto, un lugar de soledad, austeridad y silencio. En esos parajes áridos, donde el viento cortaba como navajas y las noches eran frías, Juan encontró la esencia de su ser. Vestido con una túnica de áspera piel de camello, sus pies desnudos caminaban por las rocas calientes, y sus manos se alimentaban de lo que el desierto le ofrecía: langostas y miel silvestre. En ese ambiente de privación, su alma se nutría del Espíritu de Dios, mientras su corazón se llenaba de una misión clara y poderosa. Todos los días, en la quietud del amanecer o bajo el intenso calor del mediodía, Juan meditaba en las palabras de los profetas antiguos. El eco de las profecías de Isaías y Jeremías resonaban en su mente. Él sería la voz que clamaría en el desierto, el que llamaría a su pueblo al arrepentimiento antes de la venida del Mesías. El viento que soplaba entre las dunas le hablaba de su destino. Su vida no tenía otro propósito más que preparar el camino para aquel que era más grande que él, el que traería la salvación. Un día, su voz, tan poderosa como un trueno, comenzó a retumbar en las tierras de Judea. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Su predicación no era suave ni complaciente. Era un fuego que consumía las almas, un llamado urgente a cambiar de vida, a alejarse de la maldad. Los fariseos y saduceos, los líderes religiosos que vestían con ropas lujosas y recitaban oraciones largas, se estremecían bajo su mirada penetrante. Juan los llamaba generación de víboras, denunciando su hipocresía, pero el pueblo común lo escuchaba, conmovido por la fuerza de su mensaje. Gente de todas partes acudía a él, hombres y mujeres por igual, confesando sus pecados y siendo bautizados en el río Jordán, como símbolo de su arrepentimiento. Pero el momento más glorioso de su vida estaba por llegar. Un día, mientras estaba en el Jordán, entre las multitudes que se acercaban a él, apareció Jesús. Juan lo vio y, al instante, supo quién era. Este no era otro hombre buscando el perdón. Este era el Cordero de Dios, el Mesías que el mundo había estado esperando. Su corazón tembló ante la presencia de aquel a quien no se sentía digno de desatarle las sandalias. Jesús se acercó a Juan y le pidió ser bautizado. Confundido, Juan respondió con humildad: «Soy yo quien necesita ser bautizado por ti». Pero Jesús, en su mansedumbre, insistió: «Hágase así ahora, para que cumplamos con toda justicia». Cuando Juan sumergió a Jesús en las aguas del Jordán, el cielo se abrió, y una voz, como un trueno, proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma, y en ese instante, todo lo que Juan había profetizado se cumplió. Su misión estaba clara. El Mesías había llegado, y su trabajo como el heraldo del reino de los cielos estaba consumado. Pero el destino de Juan no sería un camino de gloria terrenal. Su predicación tan audaz y directa no solo conmovía a los humildes, sino que también desafiaba a los poderosos. Entre ellos, Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, había caído en la ira de Juan. Herodes había tomado por esposa a Herodías, la esposa de su propio hermano, algo que Juan no pudo dejar sin denunciar. Desde el desierto,
Su voz tronaba contra el pecado del rey, señalando que su unión era inmoral y contra la ley de Dios. Herodías, llena de odio hacia Juan por atreverse a condenar su relación, buscó cualquier oportunidad para vengarse. Herodes, aunque lo encarceló, temía tocar al profeta, pues sabía que el pueblo lo consideraba un hombre santo. Pero la furia de Herodías no descansó. Durante un banquete lujoso, su hija Salomé, joven y bella, danzó para Herodes, encantándolo con su gracia. Embriagado por el vino y la pasión del momento, Herodes, sin medir las consecuencias, le prometió cualquier cosa que pidiera, hasta la mitad de su reino. Guiada por su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes, estremecido por la crueldad de la petición, dudó, pero no pudo echarse atrás ante la promesa que había hecho. En la oscuridad de una prisión fría y solitaria, Juan, el gran profeta, fue decapitado, su vida apagada por la mano de un verdugo. Sin embargo, su legado no murió con él. La semilla que plantó en los corazones de quienes lo escucharon continuó germinando. Juan no era solo el hombre que clamaba en el desierto, era el heraldo de la salvación. Desde ese día, su sacrificio quedó inscrito en la historia sagrada como un testimonio de valentía, integridad y una vida dedicada por completo a Dios. La vida de Juan nos enseña que aquellos que obedecen el llamado de Dios, sin importar cuán difícil o peligroso sea el camino, dejan una marca imborrable en la eternidad. Juan el Bautista no buscó reconocimiento, poder o riquezas. En lugar de eso, abrazó una vida de sacrificio, austeridad y completa devoción. Su mensaje no se adaptó a lo que la gente quería escuchar, sino a lo que necesitaban oír: la urgencia del arrepentimiento y la preparación para la venida del Mesías. El desierto fue su hogar, pero su voz resonó mucho más allá de las arenas, llegando hasta los palacios de los poderosos y sacudiendo los corazones de quienes lo escucharon. A pesar de que su vida terrenal fue apagada abruptamente por la injusticia y la crueldad, el impacto de su misión no pudo ser silenciado. El eco de sus palabras sigue vivo, atravesando los siglos y llamándonos incluso hoy a volver nuestros corazones hacia Dios. Juan fue la antorcha que precedió la luz más brillante, el que allanó el camino para que el mundo viera a Jesús, el Cordero de Dios. Su valentía y fidelidad nos recuerdan que, aunque el mundo pueda oponerse, aquellos que son fieles al llamado divino transforman la historia con su obediencia. La prisión y la muerte no pudieron detener su misión, pues su mensaje sigue resonando en cada rincón del mundo, inspirándonos a buscar la verdad, a abandonar nuestras viejas formas y a caminar en la luz del Salvador que Él anunció. Gracias por acompañarnos hoy en Historias Sagradas, donde las grandes narraciones bíblicas cobran vida para inspirarnos, desafiar nuestra fe y recordarnos el poder transformador de Dios. La historia de Juan el Bautista nos enseña que el propósito divino no siempre sigue los caminos fáciles, pero aquellos que son valientes y fieles a su llamado dejan una huella que nunca se borra. Juan fue un ejemplo de entrega absoluta, un hombre que, a pesar de la oposición, fue firme en su misión de anunciar la llegada del Mesías. Su legado es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel único en el plan de Dios, y que nuestra obediencia puede cambiar la vida de quienes nos rodean. Si esta historia te conmovió o te inspiró, te invitamos a que sigas explorando con nosotros estas increíbles narraciones que han trascendido el tiempo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas, donde profundizaremos en más relatos bíblicos llenos de lecciones espirituales poderosas. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque todos necesitamos recordar que las palabras de los profetas y siervos de Dios siguen resonando hasta hoy, llamándonos a vivir una vida más cercana al propósito divino. Nos vemos en la próxima edición de Historias Sagradas. Que Dios te bendiga.